Daniel Comba, licenciado en Ciencia Política, docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Daniel, bienvenido, muchísimas gracias por participar del programa. Bueno, habitualmente, obviamente este programa se refiere a la cuestión ambiental básicamente, pero casi siempre lo hacemos desde Agenda Verde y desde otra problemática. Está claro que todas las cuestiones que impactan sobre el ambiente tienen una base que tiene que ver con la política, ya sea por las cosas que se hacen o por las cosas que no se hacen. Desde el lado de la ciencia política, ¿cómo se aborda la cuestión ambiental? Bueno, en la ciencia política la cuestión ambiental está presente, o el estudio de instituciones políticas vinculadas con la cuestión ambiental desde que la disciplina se empieza a institucionalizar allá por mediados del siglo XX, sobre todo como disciplina científica, ¿no? Dentro de la ciencia social. Hay varias no la llamaría subdisciplina, pero sí enfoques que se encargan de problemáticas vinculadas, sobre todo con políticas públicas, es decir, con cuestiones de coordinación y articulación en torno a escenarios en donde diferentes actores tienen que abordar problemáticas comunes, como puede ser el medio ambiente, que es una problemática común a todos, ¿no? Otra línea de investigaciones, de indagaciones también vinculada con el estudio del Estado, las capacidades estatales, es decir, qué recursos y qué capacidades cuentan las áreas del Estado que tienen dentro de sus objetivos la política ambiental, como pueden ser los ministerios de medio ambiente, la secretaría, o cómo disponen de capacidades para llevar adelante una agenda ambiental o las agendas ambientales globales o más regionales. Y después obviamente está todo el plano de la teoría y la filosofía política, que desde una teoría política más de tipo normativo también se preguntan por cuestiones de justicia, justicia distributiva, justicia ambiental y demás, ¿no? Estamos muy acostumbrados desde la Facultad de Humanidades y Ciencias que ahí tenemos la cuestión biológica y el abordaje ambiental, sobre todo desde el lado de la licenciatura y afines, es prácticamente la médula de la formación. Lo estamos viendo mucho en derecho, la cuestión del derecho ambiental también cada vez tiene más potencia, obviamente en las ingenierías por el tema de los impactos, pero ¿cómo desde la ciencia política se teoriza con respecto al ambiente para realizar un aporte al momento de que llegan las tomas de decisiones desde los organismos públicos de los que justamente estaba? Bien, bueno, o desde los partidos políticos también. Sí, bueno, ahí hay varios tipos de estudios. Uno de los estudios muy relevantes que tienen que ver con la cuestión ambiental es los estudios de agenda pública o agenda setting, que podríamos decir en inglés. Es decir, cómo se visibilizan y se introducen los problemas ambientales dentro de una serie de problemas que son más acotados, que son los problemas públicos. Es decir, aquellos problemas sobre los cuales el Estado debe intervenir porque la sociedad así lo cree, ¿no? O porque el propio Estado también dice esto es un problema público, ¿no? Y después también desarrollos más recientes, pero que tienen un anclaje en viejas preguntas que hay en la disciplina y que yo te señalaba al principio, con las instancias de coordinación en términos de actores ante problemas comunes. Un ejemplo muy concreto. En ciencia política siempre decimos que no siempre las decisiones individuales repercuten en buenas estrategias globales, ¿no? En Argentina siempre cuando se trata de la cuestión ambiental está muy presente la relación entre provincias y nación, ¿no? Uno puede pensar en base a lo que decía antes, por ejemplo, si estamos atravesando una situación de sequía, ¿no? Una serie de productores van al gobernador y le dicen solucioname el problema de la sequía. Por ejemplo, no sé, poniendo un dique o un embalse en un río que pasa por nuestra provincia para que tengamos agua para riego y demás. Ese problema que en términos de esa provincia se podría solucionar de esa manera, y uno podría decir el gobernador lo podría hacer porque en última instancia son ciudadanos de su provincia, y que en términos de esa provincia podría ser una buena decisión, muy probablemente sea una mala decisión global a nivel país porque repercute en provincias que aguas abajo utilizan también ese recurso. Tema recurrente a nivel global, pero acá en Santa Fe lo tenemos muy en claro. Exactamente, con el tema, ¿no? de, por ejemplo, bajos submeridionales y todas esas cuestiones. Por eso, a partir de ahí aparecen figuras institucionales que buscan coordinar diferentes actores, esto es, diferentes provincias, en torno a un recurso común, como pueden ser los comités de cuenca u otras figuras institucionales.
después, y el análisis también da cuenta, más allá de que esa es una forma de gestionar ese recurso, viene el análisis más profundo, es si efectivamente se está gestionando bien o no con esa forma y si hay algún arreglo institucional diferente que pueda ser mejor para gestionar ese recurso común, ¿no? Sí, pero siempre desde el lado de que desde lo público, desde la universidad pública y a partir de políticas públicas, seguimos teniendo la mejor herramienta. Y acá abro un paréntesis en el contexto en el que estamos ahora. No es con el tema de te privatizo los ríos, te privatizo el ambiente, porque ojo, que eso también significa te privatizo la sequía. O sea, ahora la sequía es tuya y a mí no me pidas nada. O sea, en ese contexto creo que siempre es muy importante rescatar la participación del sector público desde todos los niveles. Sí, eso que decís, bueno, seguramente conocés un artículo que se publica en el año 1968 en la revista Science, de Harding, de Garrett Harding, la tragedia de los bienes comunes. Sí, sí, lo hemos mencionado en editoriales acá. Ahí se plantea justamente toda esta deriva que viene por ejemplo del ganado, de los bancos pesqueros y demás, ¿no? Es decir, que la idea de que si uno deja a los actores que se benefician de ese bien común, por ejemplo, pastando, pescando y demás, que lo hagan sin ningún control, ese bien se va a agotar, ¿no? En ciencia política hay una investigadora muy relevante que falleció hace poco, que se llama Elinor Ostrom, que ganó el Premio Nobel de Economía, que plantea ante esta dicotomía que había surgido durante la década de 70, que una de las formas de evitar la tragedia de los comunes era privatizarla, ¿no? Porque dice, bueno, pongamos cerco porque cada agente individual se va a preocupar por el rendimiento. Lo escuchamos hace poco. Ahora están diciendo que podíamos privatizar las ballenas y el mar, ¿no? Sí, también. sí. Bueno, son ideas que habían surgido en ese contexto, muy atractivas por su simpleza, pero muy impracticable, y también que atentan mucho contra la idea de la posibilidad de gestionar un recurso de uso común a partir de lo público, ¿no? Esta investigadora que yo te decía, lo que se encargó de hacer es diferentes análisis a nivel de casos concretos de usos de recursos comunes, en donde muestra que frente a la tesis de que el mercado es el que mejor resuelve eso, el Estado o incluso arreglos entre los propios usuarios de esos bienes comunes puede ser también una estrategia que no atente contra la sostenibilidad de ese recurso común, ¿no? Daniel, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por participar. Bueno, gracias a usted.